Aquí venimos los dos con nuestras copias. Bueno, nada, yo no, como ya está presentado Juan Ignacio, no tengo que presentarlo y es una suerte porque no acabaríamos, pero es un placer para mí estar aquí para conversar con Juan Ignacio sobre este libro que ya conocía y que tengo que decir que tuve la suerte de poder ver un poco de sus tripas antes de que estuviera editado de esta manera tan bonita y tan completa y que he leído muchos libros sobre evolución humana, obviamente, pero creo que este es un libro muy especial. Entonces, es un libro muy especial y Juan Ignacio se ríe primero porque lo ha metido todo. Él dice que no, y yo, madre mía, o sea, este libro lo ha metido todo. Entonces, es un libro, voy a decir, tridimensional, porque tiene altura, es decir, altura en la información que da, porque es muchísima altura, tiene, es decir, anchura también, pues en el tiempo que cubre, ¿no? Es todo ese periodo desde que nos separamos del linaje que dio lugar luego a los chimpancés, y luego además tiene la profundidad. Y yo creo que es esa profundidad la que hace de este libro algo especial y que tiene que ver particularmente con él. Entonces es un libro en el que se le ve a él, quiere decir, pues gran biólogo, enorme fisiólogo, gran profesor, gran conversador, un humanista también, lo conocéis en toda esa capacidad que tiene, un gran comunicador, eso todo está aquí. Y además ahora voy a decir también un gran economista. Porque este libro, y yo creo que es lo interesante, y os animo a que lo leáis, habla de la evolución humana a un nivel y un detalle que yo creo que no lo había visto nunca, que es un tema que yo creo que todos vamos a entender aquí, que es el tema de la economía. Es decir, todo el día a día, en las noticias, en casa, hablamos ¿no? del gasto, esto que me cuesta, me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir, las energías sostenibles, energías alternativas, el ahorro. Estamos todo el día con eso. Pero resulta que la evolución de la vida, en particular en este caso de nuestra especie, también va de eso. Entonces a mí me parece fascinante asomarnos a la evolución humana precisamente con esa mira, ¿no? La de la energía, que yo creo que todos entendemos también, en la que no nos lo podemos permitir todo, y precisamente en ese juego de prioridades se va definiendo el tipo de animal que somos, ¿no? En dónde hemos ahorrado, dónde hemos gastado, dónde hemos querido ser precavidos, en dónde hemos sido, si podemos decirlo, manirrotos, ¿no? Esa es la historia de nuestra especie, es en qué gasta cada uno, ¿no? Cuando ahora vienen todas las multinacionales, ¿no? Y esto de los Big Data, y quieren ver qué compras y qué haces, pues eso es como nos definiría ahora, ¿no? ¿En qué invierte Sapiens? ¿No? Vamos a ver qué especie es porque queremos ver evolutivamente en qué invierte. Entonces, bueno, yo no puedo hablar más que cosas buenas de este libro para el que tenga interés y además me parece que es una fascinación para el que le guste la ciencia porque nos explica esos, los entresijos, cómo pasa lo que ha pasado y cómo solo él lo puede hacer por su conocimiento tan erudito de este tema. Y entonces aquí yo ya no quiero hablar más porque le voy a dar el paso a él. Entonces me gustaría, ya habrás hablado mucho de tu libro, hacer un repaso a esa historia de nuestra especie, pero sobre todo ahondando en esa particularidad que él tiene, ¿no? De ese tema de las energías, que yo creo que es fascinante y de actualidad para todo el mundo. Y bueno, podemos empezar, es decir, por el principio, suelen decir, ¿no? Y entre las características probablemente más obvias y más clásicas y más definitorias de nuestra especie, ¿no? En el mundo de los primates, es hablar de que somos una especie bípeda, ¿no? Me parece que es sencillo, que es obvio, pero vaya con la bipedestación, ¿eh? No somos el único primate que de manera habitual se maneja en dos pies, ¿no? Sobre dos miembros, y que eso le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida en muchos aspectos, y yo quiero que Juan Ignacio nos cuente precisamente en su manera particular como fisiólogo. Claro, podemos hablar de qué significa o qué ha implicado que podamos movernos con dos pies, pero ¿cómo se ha hecho? Es decir, ¿somos bípedos para caminar, para correr, para saltar? ¿Por qué nos hemos bajado de los árboles? Bueno, antes de entrar en materia directamente, te tengo que agradecer esta presentación tan generosa. Y bueno, el hecho de que efectivamente en su momento aceptases echarle un ojo al libro, a lo que era bueno, hubiéramos dicho antes el manuscrito, ahora no sé muy bien si es el manuscrito, el borrador o cómo lo tenemos que llamar, ¿no? Porque me ha resultado de muchísima ayuda. Y antes también de seguir adelante, claro, has citado un asunto que a mí, bueno, esta consideración de la economía, yo le doy muchísima importancia. Bueno, yo creo que la tiene en la vida de todas las personas, ¿no? Pero también en el éxito de las especies, el éxito entendido en términos de aptitud darwiniana,
está en gran parte condicionado precisamente por la gestión que se hace de los recursos, ¿no? Nos suelen enseñar que lo que determina esa aptitud es la capacidad para sobrevivir. Y claro, es verdad, porque el que se muere sin reproducirse, adiós, ¿no? O sea, ya no tiene nada que transmitir, ¿no? Pero realmente en la naturaleza hay especies que efectivamente se ven muy afectadas por los factores que causan la mortalidad, la muerte, pero hay muchísimas especies, y yo creo que la nuestra y nuestro linaje es un buen ejemplo de ello, sobre las que más importancia que la mortalidad, hemos visto datos de porcentajes, realmente por violencia, ¿no? Pero no solo por violencia, hay otras fuentes de mortalidad, pues no son tan importantes por comparación con lo importante que es la capacidad para dejar descendencia a lo largo de toda una vida. Y la capacidad para dejar descendencia, en última instancia, es lo que determina esa aptitud darwiniana, ¿no? Entonces, para eso, la economía es un elemento fundamental. Y esa es la razón por la que yo, fisiólogo, pues yo soy efectivamente fisiólogo, me fijo en ese detalle. La selección natural, digo más de una vez en el libro, que es una señora muy exigente, ¿no? No deja pasar cualquier cosa. Y claro, esto quiere decir que cuando se invierte en algo hay que dejar de invertir en otra cosa, y en esas opciones se dirime la aptitud, ¿no? Vayamos a la bipedestación. A mí me gusta mucho, como sabes, María, esa teoría de Aristófanes que cita Platón, ¿no? Que dice que realmente los seres humanos antes teníamos 4 extremidades superiores, 4 inferiores y 2 cabezas, y que los dioses estaban muy descontentos con esa configuración porque les resultaba casi ofensiva, ¿no? Y al principio pensaron en acabar con nosotros, pero luego lo pensaron mejor, porque claro, si acaban con nosotros se les acaba el negocio, ya no tenían con quién enredar, y nos dividieron por la mitad. Y desde entonces buscamos nuestra media naranja. Este es un poco el complemento. Esta es la teoría de Aristófanes. Obviamente esto no tiene nada de real, pero me gusta, lo he metido en el libro y me gusta contarla porque esto nos da una idea también de la cantidad de cosas que se han dicho de la bipedestación. Se han dicho tantas que yo casi no me atrevo, porque normalmente se utilizan diferentes hipótesis para decir, bueno, obedece a esto, obedece al otro, más allá. Francamente, yo soy muy poco amigo de las disyuntivas absolutas, ¿no? Yo creo, y en evolución creo que hay que pensar con esa perspectiva, que muchas veces son más de uno los factores que confluyen para que se produzca la selección de un determinado rasgo, ¿no? Y más de un rasgo tan complejo como este, ¿no? Hay factores de carácter, vamos a decir, de economía de medios, ¿no? Parece que andar sobre 2 patas es más económico que andar sobre 4, aunque también aquí habría mucho matiz que introducir. Hay factores de naturaleza termorregulatoria. Parece que estar de pie nos ayuda a refrigerarnos en determinados contextos con más facilidad que si estamos inclinados, ¿no? En paralelo, el tronco en paralelo con el suelo. Parece que el tener las manos libres nos proporciona también muchas ventajas de diferente índole. Parece que el estar a una cierta altura sobre el suelo nos permite ver a una mayor distancia por encima de unas hierbas relativamente altas, ¿no? Parece que con las manos podemos tirar piedras, por ejemplo, también, ¿no? Con más facilidad, o sea, un poco volviendo a estos individuos de los que has hablado antes, ¿no? Luego, hay muchos factores, yo no me atrevo a decir, ¿no? Lo que sí he hecho más incidencia aquí, pues porque creo que en cierto modo, también tiene mucho más que ver con mi campo de estudio, ¿no? Es que en esa transición en la que pasa nuestro linaje de ocupar un medio de bosque más cerrado a un medio más abierto, ahí por un lado hay un rango más amplio sobre el que moverse para conseguir el alimento, para conseguir los recursos, y por otro lado el tipo de alimento también cambia, ¿no? Ahí se produce una transformación, porque es un alimento que tiene la particularidad en un porcentaje significativo que corre, que se desplaza, es un alimento que se escapa, ¿no? No es un alimento como un fruto que coges del árbol, está quieto allí, lo coges y te lo comes, sino que es un alimento al que tienes que atrapar de alguna manera, ¿no?
Esto cuando está vivo ese alimento, porque puede también estar muerto. Esto también es fuente de otro debate, ¿no? En qué medida nuestros ancestros empezaron comiendo carne en forma de carroña o en qué medida la cazaban, ¿no? Pero en todo caso la necesidad de desplazarse es una necesidad que existe, que se produce en ese contexto y que está vinculada con consumo de unos recursos en los que entra la carne como un elemento no necesariamente mayoritario, pero suficientemente importante como para que esto dé lugar a un conjunto de transformaciones que afectan al sistema digestivo, empezando por la boca y la dentición y hasta el recto, ¿no? Que básicamente consiste en una disminución de su tamaño por diferentes razones. Y otras transformaciones que afectan a a la anatomía que nos permite desplazarnos en esas condiciones, que nos permite correr, que nos permite hacerlo bajo condiciones de intenso calor e intensa insolación y que nos da ventaja con relación a esas posibles presas en esos términos. No sé si con esta primera respuesta... Sí. Y de hecho, cuando hablabas ahí, que a mí siempre me fascina el tema del control de la temperatura, iba a decir, lo que ahora consideraríamos, sobre todo en una sala llena, que es una maldición, que es que la gente sude, ¿no? El sudor, de lo que tanto sufrimos a veces con el sudor ajeno, resulta que evolutivamente es una bendición, ¿no? Esa manera de lo que consideramos habitual y hablar del sudor, precisamente es uno de esos mecanismos, ¿no? Que favorece esta liberación, esta termorregulación, ¿no? ¿Es así? Sí, de hecho... has citado la sala llena. Yo antes, hablando, no sé, estás contigo, con alguien más también, decía que en un aula, los que hemos dado clase en aulas, por ejemplo, con 100 alumnos, ¿no? O sea, que están allí, está el aula llena de chicos y chicas jóvenes, entramos a la mañana a dar una clase a las 9 de la mañana y hay una temperatura y bueno, huele más o menos bien, ¿no? Cuando han pasado 2 o 3 horas, la temperatura se ha elevado significativamente a 100 vatios más o menos por individuo. Ya os podéis hacer una idea, estamos hablando de 10.000 vatios, de 10 kilovatios, y el olor ha cambiado radicalmente, ya no es igual de agradable. Si uno está allí toda la mañana, probablemente sus sentidos se han adaptado, pero si da una clase a las 9 y da una clase luego a la 1, aquello ha experimentado una transformación total, ¿no? Bien, el sudor efectivamente es algo que nos caracteriza, ¿no? Yo suelo decir que hay algunos rasgos de nuestra biología que son injustamente desconocidos, y este es uno. O sea, somos la especie que más suda sobre la faz de la Tierra. O sea, si hay animales en otros planetas, no sé lo que sudarán, pero somos la especie que más suda sobre la faz de la Tierra. Somos la especie que recurre de una forma, vamos a decir, abusiva a una variedad de sudor, que es el sudor ecrino, que es un sudor acuoso, con baja concentración de sales, que no es nada oleaginoso, o sea, que fluye con mucha facilidad. Precisamente entendemos que la razón por la que se ha producido esto es porque esta es una característica que nos ha permitido desenvolvernos con una eficiencia enorme en un entorno en el que hace mucho calor, a horas a las que hace mucho calor y en las que ningún otro mamífero, desde luego ningún otro mamífero, puede competir con nosotros en tolerancia térmica. Esto es algo muy importante, porque, y además ya digo, pasa desapercibido, no somos conscientes de lo que significa. Yo ahora mismo estoy produciendo, calculo, del orden de 200 mililitros de sudor, aproximadamente por hora, en este momento, como poco. Muy probablemente esté produciendo hasta medio litro de sudor, en este momento, por hora, como poco. O sea, estoy en ese entorno, porque, bueno, pues hace un poquito de calor, estoy con un punto de tensión. Si empezase a trabajar, pasaría a producir del orden de 1 litro por hora fácilmente. Podría llegar a los 2 litros por hora si el trabajo fuera intenso y si estoy bajo una fuente de calor importante, incluso más, hasta llegar a producir un máximo de 15 litros de sudor por hora, por día. Esta es la cantidad de sudor que se puede llegar a producir, 15 litros de sudor por día. Esto es muchísimo. Claro, puedo decir, ¿quién produce esta cantidad? Hombre, es muy difícil. Para poder producir esto hay que llevar un buen depósito de agua para reponer, y no solo agua. Pero ojo,
una anécdota que cuento en el libro. En las trirremes griegas se ha estimado la cantidad de sudor que se producía y aquello era insoportable. Era absolutamente insoportable. Claro, había que llevar mucha agua en las trirremes. Era el principal problema, que había que llevar mucha agua, además de remeros, ¿no? Bueno, es un rasgo que nos permite... ¿Y por qué nos permite esta tolerancia térmica tan importante? Bueno, pues porque un mililitro de agua, un gramo de agua, detrae de nuestra superficie corporal, cuando se evapora, del orden de 550-560 calorías. Démonos cuenta de lo que significa esto. Es entre 5 y 6 veces el calor que hace falta para elevar de 0 a 100 grados centígrados ese mismo volumen de agua. O sea, entonces, claro, se libera una cantidad de calor enorme. Como el calor es el resultado de ese ejercicio que se hace persiguiendo una presa, caminando a pleno sol, caminando a paso ligero simplemente, persiguiendo, huyendo, lo que sea, pues es lo que nos permite desenvolvernos con esa facilidad y lo que permite, porque entre otras cosas, esas presas que se pueden atrapar no tienen esa tolerancia, porque no tienen esa capacidad para refrigerarse. Prácticamente ninguna suda, la mayor parte se refrigera jadeando. Antes se han citado los perros. Los perros, quien tenga perros sabe que para refrigerarse jadean. Por cierto, ¿se han fijado ustedes que jadean a 2 frecuencias diferentes? Y solo a 2 frecuencias diferentes. Esto no lo sabían, es muy divertido. Jadean a 30 por minuto o a 300 por minuto. Porque son las frecuencias de resonancia. Porque de esa manera no tienen que esforzarse para jadear. Una vez que empiezan a jadear, esto a los físicos les gusta, les veo la cara que ponen los físicos, están entusiasmados, pero es muy importante. Fijaos en los perros, se fijen, los perros no jadean a distintas frecuencias, pasan de una frecuencia a otra frecuencia. Si necesitan termorregular, elevan la frecuencia de jadeo, pero elevan entre 2 valores que están muy lejos uno del otro. No hay valores intermedios. Bueno, esto es una anécdota que meto para generar conocimiento, pero que tiene que ver con lo que decíamos. Nosotros no tenemos que jadear, nosotros sudamos. Y el no tener que jadear además tiene otras implicaciones muy importantes, pues nos permite modular la respiración en la carrera, en fin, no estamos con la esclavitud esa. Y esto es una gran ventaja. Bueno, pues yo digo para que se consuele el que tenga que sufrir el sudor ajeno, ¿no? Pues piense que en el fondo pues es un pequeño precio a pagar para poder estar aquí, como dices tú, continuamente termorregulando, que yo creo que es fascinante, es decir, cuando parece que uno que no está haciendo nada está el cuerpo ajustándose y bueno, yo vine de Burgos ayer, o sea, podemos hablar de unas oscilaciones térmicas y aquí estamos tan tranquilos, o sea, que esa capacidad que tiene el ser humano y esa flexibilidad para adaptarse a las temperaturas, ecosistemas, yo creo que tiene su mérito y hay que mencionarlo. Entonces, hablábamos todo el tiempo, ¿no?, en esos términos de energía, de gasto y de ahorro. Es clasiquísimo, ya se ha hablado mucho, quizá yo también ahí voy a ir a otro aspecto de ese tema, pues eso, quizá lo más costoso, ¿no?, en lo que más gastamos en nuestro cuerpo y a lo largo de la evolución ha habido esa inversión, ¿no?, que parece que es un poco la que nos define qué es lo que quiere comprar Homo sapiens, qué es lo que le gusta, es un cerebro, ¿no?, muy grande, un encéfalo grande, pero diríamos, y tú también lo comentas bien en tu libro, que no solo es cuestión de tamaño, ¿no? Es verdad, tenemos un cerebro muy grande, proporcionalmente más grande de lo que nos corresponde para el tipo de primato y de mamífero que somos. Pero bueno, yo voy a decir que es un poco también como los ordenadores, ya no solo es el disco duro que tú tengas y la capacidad de almacenamiento, sino la capacidad, la potencia de funcionamiento, la rapidez, ¿no? Hablaríamos ya de la memoria RAM, hablaríamos del caché que nos permite ir rápido donde hayamos visitado, ¿no? Es esa complejidad, ese crecimiento que no ha sido en todas las zonas del cerebro de manera igual, lo que puede querer decir muchas cosas, pero sobre todo yo voy a decir lo que queremos ahora con los ordenadores, ¿no? Que sea rápido, ¿no? Que te pones desesperado cuando ves que va lento, que no opera rápido y que nosotros, sin embargo, sí, pero claro, de nuevo, ¿no? Serían como ordenadores, ¿no? Como decía Suso, no es esa máquina la máquina que crea el pensamiento, de pensar, que son muy costosos, ¿no? Pero ¿en qué gasta
realmente el cerebro, ¿no? O sea, ¿en qué parte de ese proceso de pensar o de estar simplemente aquí está gastando para que sea tan costoso? Porque tiene que ser algo más que el tamaño, ¿no? Sería ese funcionamiento. ¿En qué consume? Bueno, consume hay dos funciones neuronales que suponen un gasto muy importante de energía. Esto, Conchi, si digo alguna tontería, estás autorizada a intervenir, o Emiliano también. Una es el mantenimiento de gradientes de iones entre el interior y el exterior de las neuronas. Ese mantenimiento no es gratis. Gradiente quiere decir que hay una diferencia de concentración entre básicamente dos iones, que son sodio y potasio. Se tiene que mantener una diferencia para poder transmitir impulsos nerviosos. En reposo hay una polaridad, la distribución de cargas es de un tipo, y cuando se transmiten señales lo que ocurre es que se invierte esa polaridad transitoriamente y esa inversión se desplaza a lo largo de los axones de las neuronas. Para que eso pueda ocurrir, la neurona, la membrana, tiene que estar polarizada, y para estar polarizada hay que estar manteniendo un trabajo permanente de transporte de iones de un lado a otro. La bomba de sodio-potasio es la estructura, es la proteína que mantiene ese gradiente. Eso, bueno, más el equilibrio Donan, que es, en fin, esto ya es una cuestión más compleja en la que no voy a entrar. Pero ahí hay un trabajo que hay que hacer porque hay una permeabilidad permanente para estos iones que hace que se cuelen en contra de nuestros intereses, y entonces para eso se contrarresta con este trabajo. Ese es un trabajo que es permanente y por lo tanto permanentemente el encéfalo está gastando eso para poder mantener la posibilidad de transmitir señales. Esto es dentro del axón, pero las señales no solamente van a lo largo del axón, hay que también transmitirlos de una neurona a la neurona siguiente o a las siguientes. Y esto ocurre a través, muy mayoritariamente en nuestro sistema nervioso, a través de conexiones que se llaman sinápticas, que son fenómenos de emisión de sustancias químicas de una neurona a la siguiente. La siguiente neurona, la que recibe, tiene que atrapar la sustancia química que le envía la otra, y luego hay una recaptación. Todo esto genera un trajín que es muy caro energéticamente. Entonces, se calcula que aproximadamente un 70% del gasto energético del encéfalo ocurre por este trajín sináptico, y yo calculo que será un 20% de ese orden lo que corresponde al gasto de las bombas de sodio-potasio, y luego ya hay el metabolismo basal, etcétera, de mantenimiento normal. En nuestra especie yo pensaba que la razón del mucho gasto es que sencillamente hay mucho encéfalo, pero parece que no es solo eso, parece que además de eso, por unidad de masa también gastamos más. No solamente porque hay más masa encefálica, sino por unidad de masa también, porque las neuronas son más pequeñitas por comparación, y esto permite una mayor cantidad de conexiones. Esto forma parte del truco. Esto se lo he leído a una neurocientífica brasileña que se llama Susana Herculano Houzel, que ha hecho trabajos muy interesantes, sobre todo contando las neuronas que tenemos. Claro, sí, bueno, y eso es fascinante en el libro, sí, que hablas tú, ¿no?, del número de las neuronas, el tamaño de las neuronas. Bueno, hay muchísimas cosas muy curiosas que merece la pena. Y unos trabajos que comentábamos antes también, recientes, en los que se ha visto que tenemos la arteria, ¿cómo se llama? La arteria que manda la sangre al encéfalo, la aorta, la carótida, es proporcionalmente más gruesa que en los demás primates, ¿no? Y además esto, como ha dejado rastros en impresiones contra las vértebras que hay por aquí, pues resulta que se ha podido estimar el diámetro de esa carótida en nuestros antepasados, y lo que se ha visto es que en proporción ha ido aumentando el diámetro. Y aumentar el diámetro quiere decir que ha aumentado lo que llamamos los fisiólogos el volumen de impulsión, que es el volumen que sale del corazón por cada latido, que es una de las variables que determina la cantidad de sangre que es enviada al encéfalo, lógicamente al organismo. La otra variable es la frecuencia cardíaca,
porque el gasto que llamamos gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que impulsa el corazón por unidad de tiempo, depende de la frecuencia con que se contrae el corazón y del volumen de sangre que sale con cada una de esas contracciones. Y esto se ha ido viendo que ese diámetro ha crecido a lo largo del tiempo. A mí esto me parece fascinante, que se pueda ver el registro en esas ver, ¿no? vértebras, ¿no? Algo que, bueno, que es eso, como el tejido blanco que desaparece deja una impronta, ¿no? Eso que podemos leer. Eso es. Claro, estamos hablando todo el tiempo de esa energía. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho en el libro pues, que hablas y cuando hablamos de ese gasto de energía, que estamos gastando energía todo el tiempo, no solo cuando tenemos actividad, sino simplemente por estar encendidos, ¿no? Estamos gastando. Entonces hablas de ese metabolismo basal, hablas de ese metabolismo de las actividades, o por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de dónde cogemos esa energía, bueno, pues de la dieta, de comer, pero es que comer y digerir gasta muchísimo, ¿no? Es una cosa que también me resulta muy curiosa porque uno cree que cuando come dice, bueno, pues ya estoy supliendo, pero hace falta tener energía para poder realmente digerir y convertir eso que estaba afuera en algo nutriente y repartirlo, ¿no? Entonces es una cosa que me parece como curiosísima cuando hablamos de en qué gastamos simplemente con estar encendidos. Y claro, yo me pregunto, hablando en esos términos de energía, no sé, ¿vivimos por encima de nuestras posibilidades? O sea, ¿estamos apurándolo demasiado? ¿Qué tipo de, no sé, si hablamos de un coche, ¿qué somos? O sea, ¿somos un despilfarro? ¿Somos una ruina? ¿Consumimos muchísimo? ¿O no? Mira, somos un coche de lujo y tal, pero compensa porque realmente las prestaciones que tengo están equilibradas. He decidido que más que un utilitario me compro o soy un Fórmula 1, no sé. ¿Qué somos? ¿Somos una ruina? ¿Somos una opción de lujo? No lo sé. ¿Cómo nos venderíamos a nosotros mismos? Es muy difícil responder a esa pregunta porque como primates somos un coche motor diésel, de bajo consumo y muy eficiente, como primates que somos. Los primates tienen un metabolismo en general que es la mitad que el del resto de los mamíferos. La diferencia es espectacular. Es espectacular. Esto nos habla de un modo de vida muy lento. Lo que nos dice es que es un modo de vida muy lento, muy pausado, de poco riesgo. Luego esto tiene otras implicaciones. Parece mentira, ¿no? Cuando hablamos de nosotros decimos que somos una especie de ritmo lento, sí. ¿Verdad? Hay que recordárselo. Sí, pero bueno, pero es así, o sea, somos muy lentos. Metabólicamente, desde luego, lo somos. Y esto está sobre todo relacionado con la síntesis de tejido. O sea, quiere decir que sintetizamos poco tejido nuevo. O sea, crecemos muy lentamente, nos reproducimos muy lentamente, luego volvemos a esto quizás, ¿no? Porque esta no era la pregunta. Entonces, como primates, ojo, los primates somos así, es un grupo que nos caracterizamos por esto. Pero, curiosamente, la especie humana ha experimentado una transformación metabólica, que hay un autor, Hermann Pontzer, que habla de revolución metabólica o aceleración metabólica, porque llegamos a tener un metabolismo que viene a ser del orden de un 20% superior al de un chimpancé, 40% superior al de un gorila por unidad de masa y 60% superior al de un orangután. Los orangutanes tienen un metabolismo absolutamente ridículo. O sea, no pasan frío porque viven en un sitio donde no hace frío, pero yo, que soy una persona muy friolera, a veces me veo a mí mismo como un orangután. O sea, tengo la impresión de que tengo el metabolismo de un orangután, ¿no? Nosotros no, nosotros hemos elevado el metabolismo con relación a estos otros homínidos. Claro, la cuestión es por qué rompemos un poco la tendencia de los primates, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de este comportamiento? Bueno, esto tiene que ver, según Pontzer, con el modo de vida más rápido vinculado a la caza y sobre todo con la caza, al consumo de carne, sobre todo con el hecho de compartir comida. En el momento en el que se empieza a compartir comida, nos hacemos un seguro de vida. Porque ya no dependemos solo de lo que cada uno de nosotros podemos conseguir, ¿no? Esto que has dicho de los chimpancés, yo me imagino que los chimpancés compartir comida, poco. Bueno, tienen sus estrategias, pero bueno, pero seguramente hay otros mecanismos como mecanismos de alianza, sí, ¿no? O sea, en el juego de los juegos de poder característicos, ¿no? Sí.
Pero en nuestro caso no se trata de juegos de poder, no. Se comparte comida porque se comparte con el grupo, porque la supervivencia se valora desde el punto de vista del grupo. Entonces, esto es uno de los seguros de vida de nuestra especie, ¿no? Claro, nos podemos permitir el lujo de acelerar un poco el ritmo de vida si tenemos algún seguro, y uno de los seguros que tenemos es que compartimos comida y compartimos esfuerzos. Tenemos otros seguros de vida, ¿no? Somos los homínidos con más depósitos de grasa. Y esto, en cierto modo, es chocante, porque en el mundo de los mamíferos, cuando un mamífero, hay una relación más o menos negativa entre el volumen de los depósitos de grasa y el volumen encefálico. Cuanto mayor es el depósito de grasa, menor es el volumen encefálico. Y aquí también es lo que se llama un trade-off, o sea, un compromiso negativo entre lo que son dos tipos de seguro de vida diferentes también, porque un alto volumen encefálico es otra forma de seguro de vida, es disponer de unas capacidades cognitivas que nos van a dar ventaja también para conseguir alimento, para vivir en sociedad, lo que has dicho de la hipótesis social, que yo suscribo completamente. Y luego están los depósitos de grasa, que es otro seguro de vida. Depósitos de grasa no hay ningún homínido que tenga los que tenemos nosotros, sobre todo las mujeres, que está lógicamente vinculado con el gasto implicado en la producción de crías, ¿no? En el embarazo y en la lactancia, que son procesos que tienen una demanda energética brutal desde el punto de vista de lo que es el metabolismo humano, ¿no? Por lo tanto, aquí nos encontramos con tres seguros de vida, que son, por un lado, compartir comida, yo generalizaría, diría cooperar. Sí, conocimiento y todo se comparte. Eso es, sí. la cooperación en el grupo, el tener un encéfalo en proporción más grande que el del resto de los primates, que ya de suyo es un encéfalo grande por comparación con el resto de mamíferos, probablemente por la importancia que tiene el sistema visual, y los depósitos de grasa. Si no fuera por todo esto, probablemente no nos podríamos permitir el lujo, no nos podríamos haber permitido el lujo de esa elevación metabólica que, como decía antes, seguramente está vinculada con la producción de nuevo tejido y, por lo tanto, con el crecimiento y con la reproducción. Claro, no, eso decimos que es interesante, ¿no? Porque eso que hablas en el libro no son los amortiguadores, ¿no? O lo que diríamos en economía es, y tienes un colchón, ¿no? Cuando quieres acometer algo más, y aquí pues hablas eso, ¿no? De los amortiguadores cognitivos de ese cerebro, los de grasa, que otra vez, pues como con lo del sudor, pues se puede consolar uno, que gracias a esa grasa que ahora demonizamos y con la que queremos pelear, oye, estamos aquí gracias a tener ese colchón con el que éramos capaces, ¿no? De fluctuar y estar en ambientes de incertidumbre en la que no siempre tenemos asegurado el plato o que podemos tener un gasto mayor inesperado. O sea, que yo creo que bueno, es interesante. Y luego yo creo que ese gran amortiguador que es el grupo social, ¿no? Sí. Yo creo que es en el que nos descansamos mucho para que las cosas salgan bien. No sé cuánto tiempo tenemos más, pero yo sí te quería por lo menos que avanzaras, porque para mí es un tema muy interesante. 5 minutos, dice. ¿Solo 5? Pues entonces vamos a hablar. A mí siempre me gustó mucho, yo creo que esto es interesante también para el que se acerque al libro. Yo, pues con José María Bermúdez de Castro, cuando hablábamos de fósiles, ¿no? Él siempre los miraba en clave de vivos. Me decía, los fósiles son diferentes porque responden a especies que han crecido de forma diferente. Es decir, tú encuentras un producto final, pero se es diferente porque se crece diferente. Entonces aquí yo voy a sacar una frase de tu libro que a mí me hizo gracia, dices, tú vale para muchas cosas, que dice, lo rápido acaba pronto, lo lento dura más. ¿Vale? Que cada uno puede leer para lo que quiera, ¿no? Lo rápido acaba pronto, lo lento dura más, que se aplica a muchos ámbitos de la vida, cada uno como quiera, pero que también tiene todo su sentido cuando hablamos de especies y de estrategias vitales, ¿no? ¿Somos rápidos que acabamos pronto o somos lentos que duran, ¿no? Y ahí, en esa diferencia, va también, yo creo que encriptada mucha parte de nuestra naturaleza y que es precioso pensar, por eso digo que es bonita la fisiología que hay en este libro, cómo hay cosas que parece que no están relacionadas, pero que sí lo están. O sea, cosas como el tamaño corporal, la longevidad, todo pues puede estar relacionado pues, con los riesgos en tu vida, con el ambiente, los retos a los que te tienes que enfrentar. Y yo sí que
me gustaría, pues si no nos queda ya mucho tiempo, por lo menos avanzaras cómo puede haber esa ecuación, ¿no?, que parece tan fascinante de los ritmos, ¿no? Decías que vamos por el carril lento de la circulación, aunque no lo parezca nuestro ritmo diario, pero si nos puedes avanzar un poquito, yo creo que es un tema que es muy interesante. Sí, decía que somos como primates, vamos por un carril lento, pero dentro, en comparación con los demás primates, nos hemos acelerado un poquito, que es a lo que me refería antes con la aceleración metabólica, ¿no? Porque al contar con esos amortiguadores a los que nos hemos referido, esto nos ha permitido llevar las cosas un poquito al límite, por así decir, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, sí, somos lo que podríamos considerar unos estrategas prudentes, somos unos estrategas prudentes, un ciclo de vida, lo que llaman ciclo de vida, que a mí me gusta más hablar de estrategia de vida prudente, en el sentido de que no nos reproducimos inmediatamente, enseguida, no nos reproducimos poco tiempo después de nacer o unos pocos años después de nacer. O sea, tenemos una edad reproductiva muy retrasada con relación a muchas otras especies de mamíferos. Un desarrollo encefálico muy importante del que ya hemos hablado y una gran longevidad. El desarrollo encefálico no tendría ningún sentido si nos fuéramos a morir mañana. O sea, entonces, solo si se selecciona a la vez una gran longevidad, tiene sentido que desarrollemos un gran encéfalo. Y luego nos empezamos a reproducir muy tarde y tenemos pocas crías. Ojo, pocas crías por comparación con la mayor parte del resto de mamíferos, pero no pocas crías en comparación con los chimpancés, por ejemplo, o con los gorilas. Tenemos unas pocas más. Tenemos unas pocas más en un periodo vital de una mujer. ¿Por qué? Porque en nuestra especie se ha conseguido reducir el intervalo entre nacimientos. Y reducir el intervalo de nacimientos implica que se pueden tener más crías a lo largo de un periodo reproductor, de una vida reproductora. ¿Y por qué se ha podido reducir ese intervalo? Teniendo en cuenta los enormes costes que impone la reproducción, la producción de leche, o sea, el embarazo, la lactancia, etcétera, precisamente, muy probablemente porque se cuenta con el apoyo del grupo. Sin el apoyo del grupo seguramente no habría sido posible para una mujer, en condiciones en las que haya evolucionado nuestra especie, haber dispuesto de los suficientes recursos como para sacar adelante esas crías. O sea, la reducción del tiempo entre nacimientos es lo que seguramente ha sido posible gracias a eso. O sea, que estos seguros de vida o estos amortiguadores a los que me he referido antes han actuado también en ese sentido, ¿no? O sea, que esto, claro, aquí hay muchos elementos. Hay que decir que estas son interpretaciones siempre post-hoc, ¿no? O sea, que haces una vez que has visto lo que hay, ¿no? Sí. O sea, una vez que ves cómo funciona, dices, bueno, pues esto seguramente tiene sentido si lo interpretamos así. Claro, pero es que son las historias que tenemos que construir en ciencia, ¿no? Para poder darle sentido a lo que vemos. Sí, yo siento que no haya más tiempo porque sí creo, por lo menos, avanzar, que este es un tema fascinante y que tú hablas de que es una especie con una estrategia de vida prudente y, sin embargo, encontramos otros capítulos en los que dice que nacemos al límite de la sostenibilidad, claro, para la madre y para el hijo. O sea, que al final es una especie malabarista, ¿no? Sí, que está jugando, que se arriesga de todas maneras, pero ¿no? Efectivamente, es una precisión muy importante porque, claro, este encéfalo tan grande obliga a que la gestación acabe en un momento en el que ese encéfalo todavía es un 23% de lo que va a ser en volumen el encéfalo adulto, cuando en otros primates estamos hablando del 30 y pico % y en antepasados que era más también, ¿no? O sea, y por eso digo yo aquí también que nacemos a media cocción, porque en teoría somos una especie precocial, pero en la práctica nacemos desvalidos, o sea, no hay manera de que nos arreglemos por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque hemos nacido a media cocción. Claro, eso es un problema, sobre todo para la madre. Tampoco hubiera tolerado un embarazo más largo, luego no hubiera podido parir con un mínimo de seguridad. Pero es un problema para la madre, pero ojo, eso nos deja un tiempo muy largo, lo que algunos especialistas llaman la esterogestación, hablan de una uterogestación de 9 meses y una esterogestación de 12 meses para completar lo que es un desarrollo que hubiera durado prácticamente hasta un nacimiento de un
pequeñajo que corre, que corretea, hubiera durado año y pico, ¿no? Durante todo ese periodo estamos expuestos a interacción con otros elementos de nuestra familia, de nuestro grupo, y por lo tanto estamos recibiendo muchísimos estímulos que van a ayudar a configurar ya las conexiones encefálicas de una manera que nos va a servir en la vida adulta, ¿no? Eso condiciona muchísimo la vida adulta, ¿no? Entonces, claro, aquí nacemos al límite en ese sentido, pero extraemos una ventaja. Muy probablemente aprendemos a hablar y hemos desarrollado el lenguaje que hemos desarrollado gracias también a ese periodo que estamos oyendo hablar a nuestro alrededor. O sea, es que está todo relacionado, ¿no? O sea, ahí y entran consideraciones energéticas pues muy relevantes en todo esto, claro. Pues nada, me da pena no poder seguir más, pero bueno, tenéis la No, suerte de que está aquí, eso iba a decir, ¿no? está aquí. No lo vamos a contar todo y si ahora. hemos de gastar energía en conexiones sinápticas, ¿no? Y en comprender, hacerlo en algo útil, ¿no? No vamos a malgastar energía leyendo tantas cosas que no merecen la pena, sino que podemos realmente, pues, esta suerte que tenemos los seres humanos de poder compartir este amortiguador de conocimiento que hubo a alguien que antes que nosotros fue capaz de comprenderlo, digerirlo y luego contarlo para que los demás podamos disfrutarlo. O sea que, bueno, primates al este del Edén y enhorabuena. Muchas gracias, qué ricasco.